Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente les doy la bienvenida. Me da mucho gusto saludarlos, saber que ustedes están conectados, saber de que ustedes están interesados en estudiar la palabra. Pues hay personas que, pues, aunque tienen la oportunidad, pues no tienen mucho interés. Pero yo los felicito porque el Espíritu Santo los motiva para que ustedes puedan, juntamente conmigo, podamos estudiar la palabra. Am, y todo lo que necesitamos aprender de ella para que nosotros conozcamos la historia del Señor Jesucristo y no solamente la historia de Él, porque Él se vino a meter a nuestra historia, la historia de la humanidad, para que Él la pudiera transformar. Él pudiera transformar nuestra condenación, la pudiera transformar en salvación. Y estamos viendo todo lo que pasó, ¿verdad? Cómo Él se ora por Él, primeramente en el capítulo 17 de Juan. Él ora primeramente por él para que Dios le dé la fortaleza, para que él pueda glorificar al Padre con su obediencia perfecta hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Y Jesús iba a pasar por un juicio bastante injusto, lo iban a maltratar, lo iban a calumniar, lo iban a golpear, le iban a condenar a muerte, siendo inocente, ¿verdad? No habiendo cometido ningún delito, ningún pecado. Simplemente fue una excusa que se usó cuando Jesucristo dijo ser el Hijo de Dios. Y él no estaba mintiendo, pero pues no le creyeron, ¿verdad? Se lo tomaron como una blasfemia, como un atrevimiento, y que se estaba haciendo pasar por Dios también, porque al ser hijo de Dios, pues tiene la misma naturaleza del Padre. Entonces, eso no se lo quisieron aceptar ni reconocer y lo acusaron, pero él lo iba a comprobar al resucitar de los muertos. Con eso iba a comprobar que él era el Hijo de Dios y lo comprobó. O sea que no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Pero vamos a ver todo el proceso, ¿verdad? Juan capítulo 17, en los versículos del 1 al 5, él ora primeramente para que él reciba del Padre, el Padre le compartiera su gloria. Y cuando hablamos de gloria, la palabra gloria quiere decir brillo, ¿verdad? Brillo. Entonces, ese brillo es algo que sobresale, ¿verdad? Un brillo sobresale de los demás. Pero en este caso se usa para el carácter de Dios que sobresale su amor, sobresale su misericordia, sobresale su justicia, sobresale su santidad, sobresale su paciencia. Y podemos hacer una lista enorme, ¿verdad? De todas las virtudes del carácter de Dios que sobresalen desde un punto de vista humano, pues Él nos supera en todo, ¿verdad? Entonces, por eso es el carácter que Cristo necesitaba era algo importante, porque Él iba a luchar contra el mal, iba a luchar contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad. Entonces Jesús pide para que Dios le dé ese poder de poder vencer todas las hostilidades, las maldades, las mentiras, todos los golpes que iba a recibir, la- lo malo que esta gente iba a ejercer sobre él. Y él pudiendo haberse defendido, ¿verdad? Él se sometió a la voluntad del Padre porque la voluntad del Padre era que él venciera el pecado y venciera la muerte en nombre nuestro, en nombre de los seres humanos, para que el ser humano pudiera ser perfecto, no necesitaba que alguien lo representara y haciendo, haciendo la vida perfecta que ninguno de nosotros puede. Entonces él tenía esa misión, esa encomienda. Entonces él necesitaba luchar contra toda esta adversidad para poder vencer. Y luego en el versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo 18 estudiamos que Jesús ora por sus apóstoles, por esos 11 apóstoles que estaban con él. Judas ya se había ido, ya ahí había salido de la cena, se había marchado, iba en busca de los fariseos y de los líderes religiosos para decirle dónde estaba Jesús y lo pudieran juzgar.
Entonces vimos esa parte, pero Jesús ora por los 11 que fueron fieles a Él hasta el último momento, aunque ellos iban a asustar, iban a correr, pero iban a correr no porque estaban traicionando a Jesús, sino iban a correr por miedo porque los podían matar, ¿verdad? Y simplemente pues Jesús pidió para que Dios los cuidara, para que ellos pudieran continuar con la misión que Jesús les iba a encomendar y, y vimos que Él ora por ellos, ¿verdad? Y luego terminamos en el capítulo 17 de Juan, donde Jesús, desde el versículo 16, ¿verdad? Del 15, Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, hablando de sus apóstoles, sino que los proteja del maligno, el maligno que es el que incitó tanto a los líderes religiosos como a los líderes políticos de romanos para para que hicieran la maldad, ¿verdad? Para que ellos buscaran su beneficio personal y no siguieran el plan de Dios, sino ellos pensaron primero en ellos mismos, en su comodidad física y material, ¿verdad? Entonces todo esto, por eso Jesús pide, ¿verdad? Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 16, Jesús dice, ellos no son del mundo. Cuando dice que no son del mundo, no está diciendo que no sean terrestres de este planeta, ¿verdad? Sino que no pertenecen al sistema malvado del mundo. Eso es lo que está queriendo decir, que no pertenecen al sistema corrompido del mundo, de pecado, de maldad. Como podemos ver hasta el día de hoy en la política, cómo está la cosa, ¿verdad? El mundo tiene un sistema de corrupto, de maldad, que hace daño indiscriminadamente al que se le ponga enfrente, ¿verdad? Y por eso dice Jesús, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, dice. En otras palabras, Jesús está hablando de que él, pues tiene un reino espiritual del cielo, y que es totalmente diferente a los sistemas corruptos de este mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad. Jesús está pidiendo para que sus discípulos sean santificados. La palabra santificar quiere decir apartar de lo malo, apartar de la mentira en este caso. Dice, santifícalos, dice el verso 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La semana pasada estudiábamos qué tan importante es conocer la verdad, ¿verdad? La verdad de Dios, la verdad que está revelada en la Biblia. Entonces, el mundo, pues, no conoce, el mundo piensa que la verdad es lo que él cree que es verdad, lo que las personas, los filósofos piensan que es verdad, las conclusiones que llegan, ¿verdad? Pero sabemos que los filósofos razonan humanamente con una mente afectada por el pecado y no pueden conocer la verdad, al menos que Dios se la revele, ¿verdad? Por eso dice, santifícalos en la verdad, y eso solamente lo puede hacer Dios. La verdad solamente la tiene Dios. Entonces, aunque y muchos seres humanos le reniegan porque dicen que uno puede tener la verdad, pero puede tener parte de la verdad, algún conocimiento bueno, pero no todo. Sobre todo del carácter de Dios, ¿verdad? Del plan de Dios. ¿Cuál es el verdadero plan de Dios? El verdadero plan de Dios era a través de Cristo salvar a la humanidad y apartarlo del pecado. Por eso dice tu palabra es la verdad. Ratificando Jesús y dándole todo el reconocimiento a la palabra de Dios, hablada y escrita, ¿verdad? De que ahí estaba la verdad que el ser humano necesita conocer para ser libre, porque Jesús dijo que conoceré la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Entonces es muy importante, ¿verdad? La mentira nos esclaviza a un sistema mundano, a un sistema de engaño, mientras que la verdad de Dios nos libera para poder tomar las decisiones correctas, que son las que Dios nos enseña en su palabra, precisamente. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, o sea, como tú me diste una misión al venir a este mundo, yo los envío también al mundo.
sea que los apóstoles iban a tener una misión de llevar el evangelio al resto del mundo habitado de aquel entonces. Y cuando hablamos de mundo, hermanos, en la época de Jesús, el mundo, acuérdense que todavía no se había descubierto América. Cristóbal Colón había venido aquí a las Américas. En la Biblia usted vea la palabra mundo, en el Nuevo Testamento se refiere al mundo conocido de lo que es Europa y Asia, donde los romanos habían conquistado. Ese era el mundo para ellos. Ellos no sabían que al otro lado del planeta había otro continente, ¿verdad? Y había Australia por allá y China por allá. Para ellos el mundo era donde estaba el Imperio Romano, donde estaba la cultura de aquella época que ellos conocían. Entonces, no está hablando del globo, está hablando del contexto donde para ellos para ellos el mundo eran 72 países, 70 países, ¿verdad? Porque eso es lo que se conocía hasta esa época, ¿verdad? No, todavía Cristóbal Colón no había cruzado el océano. Entonces es bien importante entender todo eso, ¿verdad? Y luego dice el verso 19, y por ellos me santifico, dice Jesús, por ellos yo también me aparto del pecado, de la maldad, a mí mismo. Pues. En otras palabras, yo busco estar siempre apartado del pecado, dice Jesús. Todas mis intenciones, mis pensamientos, apartados del pecado. Dice, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En otras palabras, Jesús siempre está dejando el modelo, el ejemplo de lo que es la santidad, para que todos aquellos que seamos cristianos también podamos seguir su ejemplo, ¿verdad? Su ejemplo de santidad, de estar apartado de la maldad y del pecado. Entonces ahí termina la parte cuando él ora por sus discípulos, ¿verdad? Por los 11. Pero hoy vamos a entrar a la parte donde Jesús ora por todos los creyentes. Jesús ora por aquellos que todavía no habían escuchado el Evangelio, que todavía no sabían quién era Jesucristo, pero que un día lo iban a saber y que ese mensaje lo iban a llevar sus apóstoles, ¿verdad? Y de ahí en adelante, todos aquellos que escuchaban el Evangelio también iban a tener la oportunidad de recibir la salvación a través de Cristo, ¿verdad? Por eso dice el verso 20 en adelante, no ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los 11, ¿verdad? Que estaban con él en ese momento ahí en el huerto. Ruego también por los que han de creer por mí, dice, o creer en mí, dice. Ruego también por los que han de creer en mí, dice Jesús, por el mensaje de ellos. O sea, por la palabra que ellos van a llevar, por el mensaje que se les va a encomendar para que ellos lleven. O sea, que el Evangelio. El Evangelio es lo que lo que Dios hizo por la humanidad a través de su amor, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es un hecho histórico ya realizado. El Evangelio es una noticia ya realizada de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, cómo Él vivió la vida perfecta, cómo Él pagó por el pecado y luego venció la muerte. Y luego subió al cielo, ¿verdad? Para que a través de su presencia ahí, Él nos está representando ya en el cielo, ¿verdad? Ya tenemos ese acceso al cielo a través de Él, ¿verdad? Ahora no más falta que nosotros lleguemos ahí cuando llegue el tiempo, ¿verdad? Pero Él ya conquistó el camino, Él ya hizo el camino, ya abrió el camino y ya nos llevó representativamente hasta allá. Ya estamos ahí, ¿verdad? Ya estamos ahí representados. Acuérdense que en el capítulo 14 Jesús dijo, si me fuere, voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo estudiamos en el capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí Jesús dice que en el versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Qué tan importante, hermanos, que usted conozca el mensaje del Evangelio, para que a través de ese mensaje también usted pueda compartirlo y que otra persona pueda recibir la salvación. Es muy importante que nosotros ah, que sepamos claramente en qué hemos creído, en quién hemos creído, por qué somos salvos, por qué somos hijos de Dios, cómo llegamos a eso, cómo fue posible que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, cómo es posible que nuestros nombres ya estén escritos en el libro de la vida.
simbólicamente, no es que hay un libro ahí en el cielo donde está escrito, es una forma de decir que ya estamos registrados, ¿verdad? Ya tenemos una identidad en Dani, el ¿por qué cielo, nunca te comes ¿verdad? la manzana, hijo? Entonces, Estás estamos viendo enfermo. eso, ¿verdad? Y Pues entonces mira, dice que qué tan importante es acá. que nosotros creamos en el Evangelio para y lo entendamos bien, para que lo podamos compartir, porque de eso depende la salvación de otras personas, ¿verdad? De otras personas. Versículo 21, para que todos, dice, sean uno. Sí, porque el propósito, hermanos, es de que el mensaje que iba a predicar los apóstoles tenía que ser el mismo mensaje que predicaran todos ellos. No uno iba a decir una cosa, luego otro iba a decir otra cosa, y otro iba a decir otra cosa, y iba a haber confusión. ¿Verdad? Y no, el evangelio que predicaron los apóstoles, aún incluyendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Era el mismo evangelio que Cristo, dice Pablo ya en 1 Corintios 15, 1 al 3, dice, quiero recordarles el evangelio que ya les prediqué. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y resucitó según las escrituras, ¿verdad? Entonces el mensaje conciso del evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que todo lo hizo por nosotros y para nosotros. Entonces, por eso dice el verso 21, para que todos sean uno. Unidos, uno quiere decir que tengan el mismo mensaje, que no estén divididos en lo que creen y en lo que van a enseñar, ¿verdad? Y luego dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, fíjese esto se llama una interpenetración, ¿verdad? Es como cuando usted al café le echa su crema, ¿verdad? Ambos el café entra a la crema y la crema entra al café y se hace una sola sustancia, ¿verdad? Por eso dice aquí, esa es la idea, ¿verdad? Dice, Padre, dice, ¿dónde quedamos? Padre, verso 21, así como tú estás en mí y yo en ti, ¿ah? Y eso físicamente, pues no, no se puede entender, ¿verdad? Sino que está hablando espiritualmente, ¿verdad? Estamos en la misma, tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento. Todo lo que tú eres está en mí y todo lo que yo soy está en ti, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Padre con el Hijo. Les está platicando, así como tú estás en mí, yo en ti. Y esto es lo bonito de este versículo. Permite que ellos, o sea, los apóstoles, los discípulos, también estén en nosotros. La palabra en quiere decir dentro, ¿verdad? Que sean parte de nuestras vidas, eso quiere decir. Cuando usted ama a una persona, esa persona está en usted porque viene a formar parte de sus sentimientos, de su ser, ¿verdad? Entonces, no está físicamente adentro, pero, pero esa persona es parte suya porque usted la ama, es parte ya de su vida, ¿verdad? Y aunque no está físicamente adentro, pero está en su conciencia, está en sus pensamientos, está en sus sentimientos, y viene a ser parte de su vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? No está hablando de algo, de un espacio, sino está hablando de una relación, ¿verdad? Está hablando de una relación. Entonces dice, por eso dice, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. En otras palabras, Dios y Jesús iban a estar en la conciencia, presentes en la vida de los discípulos, como algo ya permanente, ¿verdad? Que ya no se iban a poder deshacer de ello. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo práctico. Así como nosotros tenemos una relación con nuestros padres, nuestra madre, ¿verdad? Y el padre con el hijo, ¿verdad? Que también es una relación. Es una relación que ya está, no físicamente está su padre o su madre, no físicamente está dentro de usted, pero la relación nos une, ¿verdad? Porque el amor del padre y el hijo se complementan, se transmite del uno al otro, ¿verdad? Así como usted ama a su mamá, a su papá, y el papá lo ama a su hijo, a su hija, ¿verdad? O sea, es un amor que se intercambia, ¿verdad? Pasa de uno al otro y se hace uno, porque es una relación, ¿verdad?
Y es lo que está hablando Jesús aquí, está hablando en términos relacionales, ¿verdad? No está hablando en términos de espacio, ¿verdad? Entonces estamos aquí donde, para que el mundo, dice, que estén en mí, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo la gente iba a saber que ellos estaban hablando en nombre de Dios, en nombre de Jesús? Pues porque todo lo que ellos iban a hacer, lo iban a hacer imitando a Jesús, hablando las palabras que Jesús, no iban a hablar palabras de ellos, no iban a estar haciendo actos que nacieran del corazón de ellos, eran producto de la relación que ya tenían con Jesús. Y luego por eso dice el versículo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando el apóstol Pedro sanó a un cojo allá en la puerta del templo, dice que él llegó y le dijo, no tengo plata ni oro, le dijo, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate. Y dice que lo levantó, ¿verdad? Y quedó sano en ese momento. Entonces, ese era parte de ese poder que Jesucristo le había conferido a los apóstoles, ¿verdad? Para que ellos pudieran hacer ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo en esa generación fue muy importante esto, ¿verdad? Porque una de las señales que iban a marcar que un hombre fuera apóstol de Jesucristo es porque iba a tener ese poder que Dios le dio a través de Cristo para que pudieran hacer esas obras sobrenaturales, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y ese fue un fundamento, ¿verdad? El fundamento, y quedó puesto, ¿verdad? Entonces, ese poder, pues ya no siguió, eso fue exclusivamente por los apóstoles, ¿verdad? Nosotros podemos orar, ¿verdad? Pero no tenemos ese poder de levantar muertos, de resucitar, de levantar cojos y todo eso, ¿verdad? Desde luego que Dios lo puede hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero en el caso de los apóstoles fue una gracia especial, ¿verdad? Que estamos viendo aquí que ellos tenían, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste. Ahí está. Está hablando de los discípulos, pero que estamos hablando de esos 11, ¿verdad? Yo les he dado la gracia que me diste, le dice, para que sean uno, así como nosotros, dice Jesús, le está orando al Padre, somos uno, ¿verdad? O sea que estos apóstoles tuvieron el privilegio de recibir esta gracia especial, ¿verdad? De poder, de poder hacer esos milagros que hacía Jesús directamente, ¿verdad? O sea que luego el apóstol Pablo también fue uno de ellos, ¿verdad? Que Dios le dio esa gracia especial. Y luego vamos a ver qué dice. Versículo 23. Yo en ellos, fíjese lo que está queriendo decir Jesús. Aquí va a hablar de un triángulo, ¿verdad? Yo, Jesús, en ellos, los apóstoles, y luego dice, y tú, le dice al Padre, en mí. Es un triángulo. Yo en los apóstoles y tú, dice, en mí. O sea que tú me das la gloria, yo se la doy a ellos. Tú me das la gloria, yo se la doy a ellos para que ellos te glorifiquen, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Cómo está la conexión. Es una conexión. Y luego dice el versículo, yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen, luego dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Aquí está hablando de los discípulos que los discípulos necesitaban tener esta gracia especial para que ellos pudieran trabajar tanto individualmente como colectivamente, como grupo, llevando el mismo mensaje, teniendo el mismo poder, teniendo las mismas palabras, y la misma enseñanza, ¿verdad? Porque ese era el fundamento que se iba a poner de los apóstoles. Y luego dice el versículo, sí, el 23, yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. En otras palabras, esta gracia especial que iban a recibir los apóstoles era para que, dice Jesús, para que el mundo vea que esta gracia, eh, este poder que ellos tienen y estas palabras que ellos tienen, no es de ellos, sino que es algo que recibieron de mí, dice Jesús, y el mundo pueda creer, porque de esa manera
el mundo se iba a dar cuenta que no eran solo palabras, sino que iban a haber actos de poder que ellos iban a ejercer, porque Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Y estaba haciendo estos milagros a través de ellos, ¿verdad? No solo con palabras. Y luego dice así el versículo 24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque Jesús Yo ya no voy a está poder. pidiendo para que sus apóstoles también puedan compartir lo que Jesús está recibiendo, ¿verdad? Puedan Sí. compartir la vida eterna, la vida que Jesús tiene, ¿verdad? Y luego dice, ah, dice el verso 24: Padre, quiero que los que me Ay, has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, dice. ábrele a tu mamá. Cuando dice gloria, hermano, está hablando, ya hablamos, estamos hablando de carácter, ¿verdad? Estamos hablando del carácter divino, del carácter de Dios. La gloria que me has dado, porque me amaste, dice, desde antes de la creación del mundo. Aquí está hablando Jesús de ese carácter santo, de ese carácter perfecto, puro, que él y el Padre compartían, ¿verdad? Y él quiere que los discípulos también reciban de ese carácter de Dios, ¿verdad? De ese carácter de Dios. Principalmente el amor, el amor, el gozo, la paciencia, la fe, usted conoce todo ese fruto, ¿verdad? Y dice el versículo 25: Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Aquí está hablando de relación, ¿eh? No de información, de relación. Y estos, dice, reconocen, no solamente lo saben en su intelecto, sino que también ya lo han comprobado, ya están convencidos de que tú me enviaste. En otras palabras, ellos ya estaban totalmente en sus conciencias, sabían quién era Jesús, de dónde había venido, que no era un simple profeta, un simple sacerdote, o una persona así que común, ¿verdad? Y luego dice el verso 26: yo les he dado a conocer quién eres. En otras palabras, Jesús es el que le dio a conocer a los apóstoles quién era Dios, quién era el Padre. Y luego dice, y seguiré haciéndolo. O sea que Jesús no había terminado, lo que deben entender que no había terminado por revelarles todo lo que es Dios. Por eso él dice, voy a seguir, porque ellos ya te conocen, pero no te conocen todavía todo lo que tú eres, pero lo van a lograr llegar a conocer, porque yo voy a seguir enseñándoles. Como diciendo, ya tienen un inicio, pero todavía falta la culminación. Y luego dice, para que el amor, ahí está la palabra, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Lo más importante que necesita el discípulo de Cristo es el amor. Es lo que está queriendo decir Jesús. Porque uno puede tener todo el conocimiento, como dijo Pablo. ¿De qué sirve que yo tenga todo el conocimiento si no tengo amor? ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Se encuentra en De nada, 1 Corintios 13, ¿no? Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. de nada sirve, ¿verdad? O sea, si nada más tengo la información, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que saben mucho de la palabra de Dios, pero cero amor, ¿verdad? Cero amor, o muy poco, un nivel, pero así como cuando se le va a acabar la gasolina del carro, ¿verdad? Ya está así una lucecita que ya no, casi no tiene nada, ¿no? Entonces, pero Jesús lo que está enfatizando, hermanos, es de que lo que sobresale, lo que brilla más de Dios es su amor. Lo que brilla más en Jesús es el amor. Lo que debe brillar más en los miembros de una iglesia es el amor, ¿verdad? Porque sin eso, pues no estamos haciendo nada. Estamos nada más, pues, diciendo que somos hijos de Dios, pero la realidad tal vez no es, ¿verdad?
o no lo estamos demostrando como debería. Dice, yo les he dado a conocer quién eres. Y el apóstol Juan luego dice, el que no ama, no ama. ¿Por qué no ama? Porque no conoce a Dios. No había visto. Porque, sí, dice, porque no ama a Dios. Porque Dios es amor. No, Y aquí está hablando de ese versículo del amor. Por eso dice, yo les he dado a conocer quién eres. Ya se dieron cuenta que tú eres un Dios de amor y que yo vengo representándote. Y dice, y luego dice, para que el amor con que me has amado, dice Jesús, dice, ese amor con el que tú me has amado a mí, que soy tu hijo, esté en ellos. ¿Qué tan importante que nosotros tengamos el amor de Dios? ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos el amor de Dios? Y luego dice, y yo mismo esté en ellos. En otras palabras, que es la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestras conciencias, que produce el amor. O sea que Jesús produce el amor. El amor es un fruto de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor. Lo produce el Espíritu Santo, lo produce el Hijo, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Muy importante, hermanos. Muy importante porque Jesús ora por sus discípulos para que en ellos haya, primeramente, gloria, para que en ellos haya unidad, para que en ellos haya amor, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y todo esto hace que los discípulos pudieran dar testimonio de que eran discípulos de Jesús. O sea, no iban a ir a nada más a hablar de Jesús, porque iban a mostrar que Jesús estaba en ellos. Es muy importante esto, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros podamos no solamente decir que creemos en Jesús, decir que conocemos la verdad, decir que conocemos a Dios, ¿verdad? Pero si nuestros hechos no lo muestran, pues vamos a quedar en evidencia, ¿verdad? Que no es así. Es muy importante esto, ¿verdad, hermanos? Porque la clave del evangelio es el amor. Es el amor. Y a veces, por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia hemos caído en un estado se nos ha olvidado compartir el amor, ¿verdad? Sí vamos el domingo a la iglesia, pero necesitamos tener una manera de alcanzar a la gente, no solamente para decirles que somos cristianos, ¿verdad? O hablarles de Cristo, sino que la palabra vaya acompañada con ese amor, ¿verdad? Porque necesitamos ser una iglesia que ame, porque si no, pues no estamos representando bien a Cristo, ¿verdad? Bien a Cristo. Muy importante esto. Bueno, vamos a pasar al capítulo 18. Capítulo 18 cambia el tema, ¿verdad? Porque cambia, como cuando uno cambia de velocidad, ¿verdad? Cambia el tema, o sea, va aquí desde la oración, ahora va a pasar a la realidad, Jesús, porque se va a enfrentar a sus enemigos, se va a enfrentar a la gente malvada, se va a enfrentar a la gente que no lo quiere, ¿verdad? Que lo rechaza. Se va a enfrentar. Acuérdese que Juan tiene el tema, uno de sus temas es la luz contra las tinieblas. Jesús es la luz del mundo, pero ahorita es de noche. Ahorita este capítulo que todos estos capítulos que hemos estudiado del, del, del 14 hasta aquí, es de noche, ¿verdad? Y en la noche representa la maldad. La luz representa a Dios, el amor. Pero la noche, la oscuridad, representa la maldad, el odio, representa la injusticia, todo lo que es malo, ¿verdad? Entonces, aquí ya está, es de noche, está en la noche aquí, tal vez sean las 11 12 de la noche, no sé qué horas eran, ¿verdad? No lo dice, pero era de noche, porque ya habían tomado la cena, ya habían salido del aposento alto donde tomaron la cena, salieron de la ciudad, pasaron por la muralla, pasaron por un arroyo que está entre la muralla de Jerusalén y el huerto de Getsemaní, que se llama el torrente de Cedrón, porque ahí era como un canal donde corría el agua, ¿verdad? Entonces, así se conoce, ¿verdad? El torrente.
Entonces aquí en el capítulo 18 vamos a entrar, hermanos, a ver una lucha entre el mal y el bien, ¿verdad? Vamos a ver entre Jesús y que representa el amor contra la maldad, ¿verdad? Entonces, eso es algo bastante importante, hermano, porque aquí donde empieza ya la cosa seria. Aquí ya no, ya terminó de hablar con sus discípulos, ya dijo lo que tenía que decir, ya los confortó, ya oró por ellos, ya les advirtió lo que va a pasar. Entonces ahorita ya le entra la acción, ¿verdad? Dice capítulo 18, cuando Jesús terminó de orar, o sea, ya entra a otra actividad, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Es que era un canalito donde pasaba un pequeño arroyo. Está entre la muralla de Jerusalén y el monte de los olivos. Y luego dice, al otro lado, ahí dice, había un huerto en el que entró con sus discípulos. Y en otras partes dice cómo se llamaba ese huerto, ¿verdad? El huerto del Getsemaní. Y esa palabra quiere decir donde se prensa las aceitunas, como le decimos aquí en Estados Unidos, las olivas, ¿verdad? Donde se prensan y se les saca el aceite. Ahí había presas en ese lugar porque había muchos árboles de olivo. Y ahí precisamente está la presión, ¿verdad? La presión donde va a salir el aceite, ¿verdad? Entonces aquí ese lugar es donde Jesús se va a enfrentar a esta presión, ¿verdad? A esta presión donde él va a tener que sacar todo su amor y toda su paciencia y toda su humildad, ¿verdad? Para poder soportar todo esto que va a pasar, ¿verdad? Entonces se va a enfrentar a una situación. Y en este capítulo parece que él va perdiendo, ¿verdad? Porque cuando se aplasta una perdón, una oliva, una aceituna, parece que la aceituna, pues sí, se tritura, ¿verdad? Se tritura la aceituna, pero sale un aceite. Y ese aceite es el resultado de esa presión, de ese martirio, de ese sacrificio. Y ese aceite, en la cultura de ellos, era un aceite medicinal. El aceite de oliva está reconocido como un aceite de muchos beneficios para la salud, ¿no? Entonces es algo representativo, ¿verdad? Entonces dice aquí vamos a ver cómo Jesús como rey, ¿verdad? Como rey, y se va a enfrentar a una batalla, enfrenta una batalla. Es una batalla, pero no es física, ¿verdad? Aunque sí lo van a lastimar físicamente, pero la batalla es espiritual, ¿verdad? Porque él está luchando contra las fuerzas del mal, ¿verdad? Contra el pecado, contra la muerte. Y él este es el momento decisivo de la batalla, ¿verdad? Aquí empieza. Dice así, dice que al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Y el versículo 2 dice, también Judas, dice, el que, el que lo traicionaba conocía aquel lugar, dice, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas ya sabía que ese era un lugar preferido de Jesús, un lugar donde él se iba a pasar la noche tal vez ahí en ese huerto y tal vez oraba, tal vez ahí se dormían debajo de los árboles, qué sé yo. Pero era un lugar que también tal vez durante el día él estuvo ahí, ¿verdad? Porque ahí había sombra, estaba en una colina, la brisa ayudaba bastante con el calor, etcétera, ¿verdad? Pero dice que también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que aquí parece que Jesús como que va a ir perdiendo la batalla, ¿verdad? Eso es lo que aparenta, ¿verdad? Porque dice aquí, todo lo que vamos a ver aquí parece que todo va en contra de Jesús, y sí va en contra, pero parece que él está perdiendo, ¿verdad? Dice, parece una derrota. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que Jesús es traicionado, es vendido, es abandonado por sus discípulos, es negado por sus discípulos,
Y no solo eso, sino que va a ser juzgado injustamente, va a ser golpeado injustamente y va a recibir un juicio ah, injusto, ah, donde la religión judía y la política romana se unen para destruirlo, ¿verdad? Para acabar con él, para tratar de acabar con él, porque no acabar con él, para tratar de limitar a Dios, ¿verdad? Pero sabemos que no pudieron, ¿verdad? No pudieron. Pero aquí estamos viendo toda la trama, ¿verdad? Todo el drama que está pasando aquí. Y entonces es muy importante porque vamos a ver a un Jesús que está soportando mucha adversidad, mucha injusticia. Y esto, hermanos, nos debe ayudar a nosotros, ¿verdad? Porque en el mundo va a haber injusticias, como la estamos viviendo ahora, ¿verdad? En nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos viviendo mucha injusticia, mucho odio, muchas cosas en contra. Sin embargo, Jesús se sujetó al plan de Dios. Jesús mantuvo la calma. Jesús mantuvo la ecuanimidad. Por eso él oró primero, para que Dios le diera todo eso, para que pudiera sobresalir ante tanta adversidad. Isaías dijo que como cordero fue llevado al matadero. Y dice, y no abrió su boca. No, ni insultó, ni se quejó, ni amenazó. Tranquilo, él se mantuvo centrado en lo que estaba haciendo, en su misión, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos de esta situación porque a veces nosotros queremos que Dios cambie el plan, ¿verdad? Acuérdense que Jesús estuvo orando y dijo, Señor, si es posible que esta copa pase, eh, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? Dando a entender de que Jesús se sometió a la voluntad de Dios, aunque parecía adversa, pero el resultado iba a ser para bien, ¿verdad? Para bendición. Entonces, muy importante es esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que no pasar por la prueba, pero Jesús nos está demostrando que Él dejó que siguiera el plan de Dios. Y si el plan de Dios era pasar por la prueba, pasar por todo esto, porque era parte de cómo Él iba a vencer el pecado y la muerte, ¿verdad? Entonces él iba a demostrar eso, ¿verdad? A través de ese sufrimiento y de esa prueba. Entonces, estamos aquí en el versículo 2. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados. No sabemos cuántos soldados. Un destacamento de soldados generalmente era de 600, ¿verdad? Pero se cree que aquí los principales sacerdotes, los fariseos, pidieron ayuda a los romanos, al gobierno romano, para que les diera cierta cantidad de soldados por si había alguna rebelión, por si había una revuelta, ¿verdad? O no se quería dejar atrapar, ¿verdad? Dice a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, dice. O sea que fueron tantos soldados romanos como los policías que estaban en la puerta del templo para cuidar el orden, ¿verdad? O sea que se juntó tanto lo religioso como lo político, ¿verdad? Se unieron para estar en contra de Dios, ¿verdad? En este caso en contra de Jesús, que es el Hijo de Dios, pero acuérdense que, que todo lo que hacía Jesús, al ser Dios, uno con el Padre, es Dios presente ahí, ¿verdad? En otras palabras, iban a maltratar a Dios, ¿verdad? Iban a ir en contra del amor de Dios y el plan de Dios. Pero no iban a vencer, es el punto. Dios tenía un plan. Y luego dice, llevaban antorchas, lámparas y armas. En otras palabras, ellos iban preparados por si había una sublevación o los apóstoles hubiesen querido pelear, pues ellos llevan listos como van aquí los que andan ahorita con la migra, ¿verdad? Así, ya con sus armas ahí, como que van a una guerra, ¿ves? Cuando la gente ni armas tiene, pero ellos van así como que van a una guerra para que la gente se asuste.
Pues estos también iban con lámparas y armas, dice. En esta palabra llevaban espadas, cuchillos, qué sé yo, y otras cosas que no sabemos. Verso 4. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder. Jesús está en control de todas las cosas. Para él no es una sorpresa nada. Como ven, Jesús no esperó a que ellos llegaran. Dice el versículo, le salió al encuentro. Fíjese, ¿qué nos da a entender esto? Que Jesús toma la iniciativa. O sea, Jesús no esperó a que lleguen muriéndose de miedo ahí parado ahí, temblando a ver qué le iban a hacer. No, él salió al frente, salió al encuentro. Y dice, ¿a quién buscan? Les preguntó, a Jesús de Nazaret contestaron. Y luego él rápidamente no dejó pasar ni un segundo, ¿verdad? Dijo, yo soy. O sea que este es un rey, hermanos, es un rey que va a enfrentar el mal y que y que él no espera que lo ataquen, sino que él sale, ¿verdad? Él sale a enfrentar la maldad. Por eso dice que él antes de que llegaran, él se encaminó a encontrarlos en el camino. ¿A quién buscan? ¿Verdad? Y esto estamos viendo el carácter, ¿verdad? El carácter de Jesús. Y yo soy, dijo. Judas, dice, el traidor estaba con ellos, dice. En otras palabras, ya se había cambiado de bando, ¿verdad? Judas estuvo andando con Jesús 3 años y medio y ahorita ya se cambió de bando, ¿verdad? Ya estaba con los malvados. Bueno, él siempre fue malvado, ¿verdad? Pero nunca se transformó su corazón, ¿verdad? Se dejó transformar. Pero aquí ya mostró la realidad de lo que él era, ¿verdad? Dice aquí, Judas, dice, el traidor estaba con ellos. En otras palabras, imagínense, Jesús sabía hasta lo que quién iba a ser el que le iba a traicionar, porque en la cena se lo dijo a Juan. El que mete la mano conmigo el que acaba de meter la mano conmigo en el plato, ese es, digo. Entonces, para Jesús nada lo sorprende, porque él conoce todas las cosas. Y cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás, dice, y se desplomaron. Imagínense, Juan pone esto porque es el único evangelista que lo pone, ¿verdad? Porque cuando Jesús le dijo yo soy, yo creo que les tenían miedo, porque sabían que Jesús era un hombre que tenía poderes, ¿verdad? Y dice que dieron un paso atrás y se cayeron, se fueron al suelo y se desplomaron, dice. Y luego Jesús les vuelve a decir, ¿a quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quienes buscan, dejen que estos, por sus discípulos, se vayan, dice. Si a mí me andan buscando, ok, aquí estoy yo, pero dejen ir a mis discípulos. Aquí estamos viendo a Jesús cómo él enfrenta la situación. Dice, él está siempre pensando en proteger a sus discípulos. Aunque él está en una situación complicada, él dice, ok, aquí estoy yo, mis discípulos, déjenos que se vayan. Ellos no tienen nada que ver aquí con esto. En otras palabras, no los quiso involucrar, no quiso que ellos pasaran esos momentos de también ser arrestados y que fueran a un juicio con él. No, digo, aquí estoy, ¿verdad? Ellos que estamos viendo a un rey que cuida a su pueblo, a su grupo, ¿verdad? Y este es Jesús, ¿verdad? Que estamos viendo que en los momentos difíciles Él no se amedrenta, no se achica, no se, no está miedoso, no está acobardado, sino al contrario, Él enfrenta la situación. Y a veces las situaciones difíciles hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas. Y Jesús sabía que Dios estaba con Él, ¿verdad? Entonces es muy importante todo esto que estamos viendo. Y luego dice el versículo, dice a 9, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. O sea que Jesús los protegió. Jesús defendió a sus discípulos. No dejó que les pasara nada. Verso 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
En otras palabras, que Pedro, al ver la situación, sacó su espada y tiró el espadazo, el machetazo. Y se lo tiró, no se lo tiró a los pies, se lo tiró a la cabeza. Pedro estaba decidido a llevarse a este hombre a la tumba. ¿No? Sin embargo, pues como a Trump nada más le tocó la oreja, ¿verdad? Dice, nada más le lastimó la oreja, como le pasó al candidato, ¿verdad? Y luego dice, ah, y hirió, dice, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa, ¿ves? Cortándole la oreja derecha. Y luego dice, el siervo, ahí Juan puso hasta el nombre de este hombre, al que Pedro le cortó la oreja. Se llamaba Malco, Malco. Y mire qué le dice Jesús. Jesús todavía está en control, hermano. Está en control. Y dice el verso 11, vuelve esa espada a su funda. Se lo dijo enérgicamente a Pedro. Le ordenó a Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Dijo. Y cuando dice trago amargo, no está hablando de que va a tomar vinagre ni va a tomar. Es una forma de decir pasar por una prueba difícil, un trago amargo. En otras palabras, Jesús dice, ¿acaso no voy a evitar pasar por esta prueba difícil que mi mismo Padre me da a beber? ¿Me la da para que yo la pase? ¿Para que yo la experimente? ¿Para que yo la viva? Entonces es muy importante, hermanos, que Jesús rechaza la violencia, ¿verdad? Rechaza la violencia porque la violencia sabemos que engendra violencia. Jesús se mantuvo tranquilo, pacífico, porque la lucha de Jesús no es una lucha física, sino es una lucha espiritual, ¿verdad? Jesús va a luchar contra el mal, contra la maldad, pero él la va a pelear dentro de su terreno, con sus armas espirituales, con la fe, con la confianza de que Dios está con él. Y eso es lo que nos deja esta enseñanza, ¿verdad? Aunque el tiempo ha avanzado, no vamos a seguir sino hasta la próxima semana, pero yo le invito a que lea todo esto, del capítulo 18, 19, hasta el versículo 20, el capítulo 19, cuando crucifican a Jesús, ¿verdad? Y muere. Vemos que ahí parece que él es derrotado, ¿verdad? Parece que todos pensaron que estaba ya sin posibilidades, ¿verdad? Parecía fracasado, ¿verdad? Pero no, era parte del plan de Dios, de que a través de su paciencia, a través de su humildad, a través de su dominio propio, ¿verdad? Lo que a muchos nos falta, a través de su control que él tenía, ¿verdad? Y que el Padre y él sabía todo lo que iba a pasar, él pudo llegar hasta el final, ¿verdad? Pudo cumplir con su misión. Y hermanos, el propósito de todo esto que estamos estudiando es que nosotros tenemos una misión también, como se la dijo dejó a sus apóstoles. Tenemos una misión que cumplir como hijos de Dios, como cristianos. Y a veces nosotros pues tenemos miedo, a veces tenemos inseguridad, a veces pensamos de que Dios no está con nosotros. Pero el llamado es de que lo que estamos estudiando aquí es de que Dios estaba con el Hijo, Dios estaba con Jesús, el Padre. Por eso oró. Amén, Y cuando nosotros oramos, tenemos que tener la seguridad que Dios está con nosotros. amén, Si amén, no, si no, ¿a quién le estamos orando? No le estamos orando a un pedazo de piedra que no oye, que no tiene poder. Estamos orando a Dios Todopoderoso. Estamos orando a Jesús, ¿verdad? Y Jesús sabe lo que estamos pasando. Así que estos mensajes son para que veamos que la valentía que tuvo Jesús al enfrentar todo esto y que él no porque no usó la violencia, no eso da a entender que él era débil, sino todo lo contrario, que él no necesitó la violencia para poder vencer el mal, pero tuvo que sufrir y pasar este trago amargo, ¿verdad?
y al final él vence la muerte y vence el pecado y él resucita victorioso, ¿verdad? Y ya cuando sus discípulos lo vuelven a ver, ya resucitado, pues imagínense el gozo, ¿verdad? La alegría. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo nos ha ganado, nos ha conquistado y vamos a pasar a las reflexiones, a ver qué pudimos reflexionar de todo esto que hemos estudiado, qué pudimos aprender y qué podemos poner en práctica, porque es muy importante que nosotros lo pongamos en práctica. No solamente leerlo, sí, estuvo interesante ahí, pero nosotros no lo pongamos en práctica, porque vemos la debilidad de los apóstoles, vemos cómo ellos negaron a Jesús, corrieron, cómo lo dejaron solo, cómo Judas lo traicionó. Sin embargo, Jesús se mantuvo ecuánime, siguiendo el plan de Dios, ¿verdad? Y sabiendo de que Dios le iba a dar la victoria. Así Amén. que vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a entrar a un tiempo de reflexión. Dios me los bendiga.